Hola, en este video vamos a estudiar un tema muy bonito que es los problemas de aplicación de las ecuaciones. Este tema es sumamente amplio porque las ecuaciones tienen muchísimas aplicaciones desde el área de contabilidad, administración y en la ingeniería, ni para qué decir, enorme. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en las aplicaciones de las ecuaciones que tienen que ver con ingresos, costos y utilidades. Comencemos. Antes de empezar con la resolución de los ejemplos o de los ejercicios, vamos a hacer un repaso rápido por algunos conceptos fundamentales. Lo primero es recordar qué son los ingresos. Entonces, los ingresos representan el dinero que una empresa obtiene por la venta de sus productos o servicios. Generalmente, los ingresos se calculan multiplicando el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Entonces, simbólicamente vamos a escribir lo siguiente, que los ingresos es igual a precio o a P por Q, que representa la cantidad. Ingresos es igual a precio por cantidad. Veamos el siguiente ejemplo. Yo me voy a poner un negocio en donde yo voy a vender empanadas. Entonces, por ejemplo, voy a vender las empanadas a 1000 colones. Entonces, al final del día, yo vendí 30 empanadas. ¿Cuál va a ser el ingreso del día? El ingreso del día va a ser el precio, 1000 colones, por la cantidad, 30. Entonces serían 1000 por 30, 30.000 colones. Ese sería mi ingreso. Como dice aquí, es el precio de venta por la cantidad de unidades que se vendan. O también, si usted ofrece un servicio, sería el precio de ese servicio por la cantidad de servicios que brinde, por ejemplo, corte de cabello o cualquier otro servicio que se pueda dar. Es el precio por la cantidad. Así se representa simbólicamente. Por otro lado, tenemos los costos, que son los gastos en los que incurre una empresa para producir y vender sus productos o servicios. Los costos pueden ser variables, que son los que varían directamente con la producción, o fijos, que son los que no varían con la producción. Simbólicamente vamos a escribir que los costos son los costos variables, CV más CF, que son los costos fijos. Es importante aclarar que en el tema de contabilidad hay muchos otros tipos de costos, pero en este caso, como son aplicaciones de las ecuaciones, yo me voy a enfocar solamente en los más básicos, costos variables y costos fijos, sin profundizar, sin entrar mucho más en detalle, porque claro que los hay. Pero ahorita este no es de nuestro interés, porque no es un curso de contabilidad de costos, entonces yo me voy a enfocar en lo más fundamental. Entonces vamos a hablar nada más de costos variables y costos fijos. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la venta de empanadas que vamos a poner. Entonces, cuando yo voy a generar o yo voy a vender empanadas, voy a tener algunos costos que son variables. ¿Como cuáles? Bueno, depende de la cantidad de empanadas que yo voy a hacer, pues tengo que comprar una cantidad de masa, una cantidad de queso, ¿ok? También no es lo mismo que yo cocine, por ejemplo, 10 empanadas a que cocine 100, porque el consumo eléctrico o de gas o como yo las vaya a hacer, pues aumentará. También aumentará la cantidad de aceite que yo voy a utilizar y así con cada ingrediente. Entonces, todo lo que son ingredientes van a ser costos variables porque van a estar asociados a la cantidad de empanadas que yo haga. Y tenemos los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no importa, por ejemplo, en este ejemplo, cuántas empanadas yo vaya a producir y a vender, van a ser fijos a final de mes. ¿Cómo cuál puede ser? Bueno, supongamos que yo voy a alquilar un local para ir a cocinar y a poner mis empanadas a la venta. Entonces el alquiler es un costo que es fijo, porque ya la persona que me alquila el local me va a establecer un monto y no va a depender de cuántas empanadas yo produzca y venda al día o al final del mes. La persona me va a cobrar la cuota acordada. Entonces eso se llaman costos fijos. Otro costo fijo podría ser si yo le pago a una persona que me ayude y establecemos un salario fijo. Entonces se le paga un salario fijo por mes sin importar cuántas empanadas se cocinen o se produzcan y cuántas se vendan. Entonces el salario de esa persona va a ser fijo al mes. Por ejemplo, yo quiero poner internet en mi local para tal vez ofrecerle a los clientes internet mientras que tal vez consumen algunos productos. Yo quiero poner un internet fijo, entonces ese internet tiene un monto ya establecido, no varía según la cantidad de empanadas que yo produzca y venda, es un monto fijo. Entonces, estos son los que llamamos costos fijos. Los costos variables, otros costos variables, por ejemplo, el agua. No es lo mismo que yo cocine y venda 10 empanadas a que cocine y venda 200 o 300. Voy a consumir más agua lavando los utensilios que yo utilizo. Para hacer las empanadas también se utiliza el agua, entonces voy a consumir más agua, pues por lo tanto el recibo de agua va a llegar más.
Entonces tenemos costos variables como esos que sí dependen de las unidades, o también tenemos los costos fijos que son como los otros ejemplos que yo mencionaba. Por último, tenemos el costo, o perdón, el concepto de utilidades. Estas representan la ganancia que obtiene una empresa después de restar los costos totales de los ingresos totales. Simbólicamente escribimos que U es igual a I menos C. ¿Qué significa? Que la utilidad es ingresos menos costos. Volvamos al ejemplo de las empanadas. Yo un día cociné 30 empanadas y entonces al final del día 1.000 colones por 30 son 30.000. Esos son los ingresos. Pero yo tengo que restar la cantidad de masa que compré para poder hacer esas 30 empanadas, la cantidad de aceite, la cantidad de queso, aproximadamente cuánto pude haber gastado en agua, aproximadamente cuánto pude haber gastado en luz y en todas las otras cosas que yo necesité para cocinar esas 30 empanadas. Entonces yo tengo que restar a esos 30.000 colones que fueron el ingreso, yo tengo que restar todo lo que me costó hacer esas empanadas. Entonces, por ejemplo, que al final yo calculo que en costos de todos los ingredientes, de la luz, del agua, la proporción, por ejemplo, si tengo una persona que me ayuda, cuánto le pago por día, entonces de esos 30.000 que yo gané, cuánto le tengo que dar también a esa persona. Entonces, supongamos que al final fueron 20.000 colones de costos. Entonces, tengo ingresos por 30.000, resto los costos de 20.000, tendría una utilidad de 10.000 colones. Entonces, la utilidad son los ingresos, es todo lo que entra menos lo que yo necesito invertir para poder hacer esa producción o esa venta. Y eso se llama utilidad. Como mencionaba antes, hay muchos tipos de utilidades, pero nosotros vamos a concentrarnos en el concepto básico, sin meternos en diferentes tipos de utilidades, porque queremos aquí simplemente es pasar de esto a una ecuación y pues resolver algunos problemas. Ahora sí, que ya tenemos a nivel básico qué es ingresos, qué son costos y qué son utilidades, vamos a resolver algunos problemas. En el primer problema me dice así: una fábrica produce un artículo con un costo de $17 por unidad, más un costo fijo mensual de $280. Si el producto se vende a 32 por unidad, ¿cuántos artículos debe vender para tener una utilidad mensual de $560? Yo siempre les recomiendo dar una lectura fluida al problema, aunque posiblemente en esa primera lectura no se vaya a entender mucho, ni lo que nos dan ni lo que nos piden. Pero sí es bueno como para darnos una idea del contexto del problema. Ahora sí, vamos a empezar a leer oración por oración para ir entendiendo qué es lo que me están diciendo y, mejor aún, qué es lo que me están pidiendo. Entonces dice así: una fábrica produce un artículo con un costo de 17 por unidad. Paremos ahí. Me están hablando de producción. Cuando yo produzco, esos son costos. Además, aquí viene la palabra. Dice, una fábrica produce un artículo con un costo de 17, pero ojo, a 17 por unidad. O sea, cada unidad que yo produzco son $17. Ese es el costo de producción de cada unidad. Luego me habla de un costo fijo de 280. Entonces aquí podemos recordar cuál es la fórmula de los costos que escribimos. Recordemos que costos vamos a dividirlo en costos variables más costos fijos. Ya los costos fijos me los están dando muy transparente. Dice que hay un costo fijo de $280. Entonces, este costo fijo ya yo sé cuánto es. Entonces ya yo podría aquí cambiar costo fijo por 280. Ahora, me faltaría el costo variable. El costo variable dice que es de $17 por unidad. Atención, porque entonces un error común es que aquí en costo variable ponen 17 y luego terminan sumando esto y diciendo que entonces el costo es de 297. Cuidado, eso está malo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que son $17 por unidad. Y justamente la pregunta es cuántos artículos debe vender para tener una utilidad mensual de 560. Entonces yo no sé cuántas unidades se van a vender, solo sé que son $17 por unidad. Ese es el costo, $17 por unidad, más no sé cuántas son. Entonces, como no sé cuántas son, vamos a poner X. Son 17X, porque se multiplica 17 por la cantidad. Si son 2, 17 por 2. Si son 3, 17 por 3. Si son 5, 17 por 5. Pero como no sé cuántas son, ponemos X. Casi siempre en estos problemas, cuando diga la palabra por unidad, es una palabra clave, entonces recordemos agregarle la X, porque yo no sé cuántas unidades son. Y así quedaría la fórmula del costo, 17X más 280. Ya tenemos costos. Sigamos leyendo. Dice ahora, si el producto se vende, ojo, precio de venta, eso es ingreso. Entonces el ingreso es precio por cantidad, P por Q. Para este caso, entonces el ingreso sería, dice que se vende a 32
Nuevamente, palabra clave, 32 por unidad. Entonces tenemos que cambiar aquí. Ponemos el precio, me lo están dando, que son 32. Voy a poner entonces, ingreso es precio, 32. Por la cantidad, recordemos que Q es cantidad, no sé cuántas son, pero dice que son 32 por unidad. Nuevamente la palabra clave. Vamos a poner 32X porque no sé cuántas son. Si yo supiera que son 3, 32 por 3. Si supiera que son 4, 32 por 4. Y así sucesivamente. Entonces ya tengo la fórmula de los costos, ya tengo la fórmula de los ingresos. Y la pregunta es, ¿cuántos artículos deben vender para tener una utilidad mensual de 560? Entonces voy a traer por aquí la fórmula de la utilidad. Dice que la utilidad es ingresos menos costos. Entonces, utilidad dice aquí que es de 560. Entonces, 560 es igual a ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Aquí los tenemos, son 32X, menos los costos, y los costos están aquí. Pero mucho cuidado porque este menos tiene que afectar a todos los costos. Sería 17X más 280. Nos quedaría ahora solamente resolver esta ecuación que se nos formó al hacer la sustitución de las utilidades, de los ingresos y los costos. Entonces vamos a resolverla. Empezamos por quitar paréntesis. Vemos aquí que este menos le cambia de signo a todo. Entonces sería 560. Bajamos el 560. El X cambia de signo, entonces quedaría menos 17X menos 280. Podemos operar esos términos semejantes. Sería 560 es igual a 32 menos 17 y eso me da 15X. Y bajamos el 280, vemos que eso es una ecuación lineal, pasamos las X de un lado, los números del otro lado. Vemos que, por ejemplo, aquí yo podría dejar ese 15X ahí y pasar ese 280 al otro lado. Entonces podríamos poner 560 más 280 y aquí bajar el 15X. Ahora sí, 560 más 280 nos da 840, es igual a 15X. Y ahora este 15 lo pasaríamos a dividir. Entonces tenemos 840 sobre 15 es X. Hacemos esa división en la calculadora y eso nos da 56. Entonces X es igual a 56. Justamente eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántos artículos se deben producir y vender para tener una utilidad de 560? Entonces respuesta, 56 artículos. Y listo, ahí tenemos ya el primer problema. Vamos con otro. Ahora me dicen, la empresa Gómez y Murillo produce un determinado artículo. Se sabe que sus ingresos mensuales en dólares por la venta de X artículos están dados por I igual a 1000 más 10X a la 3. Además, sus costos totales mensuales son C sub T igual a 40X a la 2 más 686. ¿Cuántos artículos deberá producir y vender cada mes para que sus utilidades sean de 314? Vemos nuevamente que me están hablando de utilidades. Entonces yo sé que las utilidades es ingresos menos costos. Necesito los ingresos y necesito los costos, pero en este problema veamos que ya vienen, ya me están dando aquí los ingresos que dice que son de 1000 más X a la 3 y me están dando los costos que dice que son de 40X a la 2 más 686. Entonces vamos a poner la fórmula de las utilidades y vamos a sustituir ya los datos que me están dando. Entonces tenemos lo siguiente, escribamos por aquí, utilidad es ingreso menos costo. Ahora, la utilidad que se quiere son 314. Entonces, 314, que es la utilidad que me están pidiendo, sería ingresos, que son 1000 más 10X a la 3, menos los costos. Los costos son de 40X a la 2 más 686. Entonces, este menos tiene que afectar a todos los costos. Por lo tanto, los costos siempre, siempre, siempre van a ir en paréntesis. Entonces, voy a poner 40X a la 2 más 686. Yo a veces les digo que en esta fórmula se la aprendan así para que no se les vaya a olvidar los paréntesis y se aprendan que las utilidades es ingresos menos costos. O sea que siempre, siempre esos costos van a ir así en paréntesis. Listo. Una vez que tenemos el planteo de la ecuación, ahora lo que sigue es resolverla. Entonces vamos a empezar por este menos que cambia de signo. Vamos a distribuir el menos o vamos a meter el menos. Tenemos entonces 314, son 1000 más 10X a la 3 menos 40X a la 2 menos 686. Y aquí lo que nos queda sería hacer simplemente esta suma de semejantes que tengo del lado derecho. Vamos a bajar el 314, vamos a poner aquí el 10X a la 3 menos 40X a la 2 y ahora 1000 menos 686 me da 314 positivo. Estamos en presencia aquí de una ecuación de grado 3, vamos a igualar a 0, sería el siguiente paso.
para después factorizar la expresión resultante. Entonces, tenemos 314 igual a 10x a la 3 menos 40x a la 2 más 314. ¿Qué vamos a hacer? Este 314 que tenemos del lado izquierdo lo vamos a pasar del lado derecho. ¿Para qué? Para tener aquí un igual a 0. Entonces tengo 0 es igual a 10x a la 3 menos 40x a la 2 y me quedaría 314 que ya está ahí menos el 314 que llega del otro lado. Entonces 314 menos 314 da 0. Entonces esto lo puedo quitar. Nada más me da esa expresión. Y ahora recordemos que lo que tenemos que hacer es factorizar lo que tenemos ahí. Entonces digo, 0 es igual, ahí aplicamos un factor común, 10x a la 2, y dividimos. 10x a la 3 entre 10x a la 2 me da x. 40x a la 2 entre 10x a la 2, eso me da 4. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a igualar a 0 cada expresión que me quedó ahí, cada factor. Entonces 10x a la 2 lo igualo a 0, resuelvo eso por un lado, y por otro lado tengo x menos 4 igual a 0. Vamos a hacer primero esta, que es la de primer grado, que es más sencilla. Este 4 que está restando simplemente lo pasamos a sumar al otro lado, 0 más 4 me da 4, y ya tengo una primera solución. Ahora, ¿qué está pasando del lado derecho? Veamos, esto se puede trabajar como si fuera una ecuación cuadrática, donde yo simplemente meto los valores en la calculadora, en A pongo 10, en B pongo 0 y en C pongo 0, y ahí me va a dar que el resultado es 0. Ahora, puedo hacerla también analizando. ¿Qué tengo aquí? Dice que 10 por un número al cuadrado da 0. ¿Cuál es ese número? Fácil, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque es 10 por una cantidad que está elevada al cuadrado y eso da 0. Vean que si esta x fuera un número distinto de 0, aquí no va a dar 0. Por ejemplo, si esta x fuera un 7, y esto no va a dar 0, porque 7 a la 2 daría 49, por 10 no va a dar 0. Si esta x fuera un 5, 5 a la 2, 25, por 10 no va a dar 0. Es decir, ¿qué número tiene que ser x para que 10 por x a la 2 dé 0? Solamente 0, no hay otra opción. Y otra forma de hacerla sería haciendo un pequeño despeje. Voy a hacerla de este lado. 10x a la 2 igual 0. Yo podría pasar el 10 a dividir al 0. Ahí me va a dar 0 y aquí está más claro todavía. Me dice, ¿qué número al cuadrado es 0? Di pues 0, ¿verdad? Entonces hay varias maneras de hacerlo. Una es analizando, como dice acá, o también metiéndolo en la calculadora y de ahí también nos va a decir que x vale 0. Entonces tengo dos posibles respuestas, 0 y 4. Ahora, la pregunta que nos hacían era, ¿cuántos artículos deberá producir y vender cada mes para que sus utilidades sean de 314? Ahora, no tiene mucha lógica que yo no produzca nada ni venda nada y obtener utilidades de 314. Entonces, este cero no se ajusta a la situación del problema. Entonces lo vamos a eliminar, por lo tanto nos vamos a quedar solamente con el 4 y entonces ponemos, no solución, perdón, ponemos respuesta. Vamos a poner entonces cuántos artículos se deben producir y vender. Vamos a poner entonces 4 artículos o 4 unidades y ahí quedaría el problema. Vamos con uno más. Tenemos ahora este otro modelo de problema muy clásico y dice así. Cada mes una compañía puede vender X unidades de su producto a un precio P dólares cada uno. Me están hablando de venta. Eso es ingreso. Me dan el valor de P, dice que P es igual a menos 3x más 125. Luego me dicen, a la compañía le cuesta 25x más 210 dólares producir X unidades. ¿Cuántas unidades debe producir y vender cada mes para obtener una utilidad mensual de 607? Nuevamente me piden utilidad y utilidades ingresos menos costos. Entonces necesito encontrar los ingresos y los costos para montar mi fórmula de las utilidades. Entonces vamos más despacito leyendo lo primero. Me dice, cada mes una compañía puede vender X unidades de su producto a un precio P dólares, donde P es igual a menos 3x más 125. Nos están dando aquí el valor de P. Cuidado que eso no es ingreso. Muchas veces cometemos el error y decimos que entonces esa es la fórmula del ingreso. No, ese es el precio, no es el ingreso. Recordemos que por fórmula aprendimos que ingreso es igual a precio por cantidad. Por lo tanto, entonces yo tengo esto. Yo tengo que ingreso es precio, que es ese que me están dando ahí. Todo ese es el valor de P, que es menos 3x más 125, por la cantidad. Y recordemos que no sabemos cuál es la cantidad. Justamente eso es lo que me están preguntando. Entonces aquí voy a poner X, porque esa cantidad es desconocida. Yo puedo ahora multiplicar esa X por cada uno de esos elementos. Me quedaría entonces menos 3x a la 2 más 125x. Y esa sería la fórmula de los ingresos. Cuidado, no es solamente P, porque P es precio. Ingreso es precio por cantidad. Por eso es que pusimos aquí esta X. Distribuyo la X y esta es mi fórmula de los ingresos. Vamos ahora con los costos. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que, dice, a la compañía le cuesta
25x más $210 producir las X unidades. Ya tengo entonces la fórmula de los costos. Los costos son 25x más $210. Entonces ya tengo ingreso, que es menos 3x a la 2 más 125, y ya tengo costos. Entonces ya puedo montar la fórmula de la utilidad, porque la utilidad es ingresos menos costos. Recordemos que esos costos van en paréntesis. Entonces montemos esa fórmula. Tenemos entonces utilidad es ingresos menos costos. La utilidad que me están pidiendo es de 607. Entonces voy a cambiar esta U por 607 porque es lo que me solicitan. Luego tenemos los ingresos, que ingresos dice que es menos 3x a la 2 más 125x menos los costos, recordemos los costos siempre en paréntesis, que los costos son de 25x más 210. Ahora sí, entonces metamos el menos, tenemos entonces 607 es igual a menos 3x a la 2 más 125x menos 25x menos 210. Operamos aquí los términos semejantes, voy bajando el 607 menos 3x a la 2, aquí quedaría 100x menos 210. Estamos en presencia de una ecuación de segundo grado. Lo que sigue es igualar a 0. Para más fácil puedo llevarme este 607 para el otro lado para que aquí ya me quede 0. Entonces tengo que 0 es igual a menos 3x a la 2 más 100x y aquí me queda menos 210 menos 607. Estos dos son semejantes, se pueden operar. Menos 210 menos 607 es menos 817. Puedo poner de una vez aquí el resultado o hacer otro paso como cada uno quiera. Y eso es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a poner estos valores en la calculadora para obtener que x es igual a 19 y x es igual a 43 tercios. Vamos a analizar esas dos opciones. La primera está bastante bien porque me está diciendo que son 19 unidades. Entonces esta inmediatamente ya la podemos tomar como respuesta válida. La otra dice que son 43 tercios. 43 tercios en decimales son como 14.3. Entonces, aunque esta respuesta también es válida, tendríamos que darla en forma redondeada. Tendríamos que decir aproximadamente 14 unidades. Entonces, de las dos, la que está más exacta sería la primera. Voy a dejarme entonces solamente el 19 y voy a poner la respuesta así. Entonces, la pregunta era que cuántas unidades debe producir y vender cada mes para obtener una utilidad mensual de 607. Entonces voy a poner aquí que son 19 unidades. Y listo, ya con eso está listo el problema. Como pudimos ver en estos tres ejemplos, las ecuaciones se pueden aplicar para resolver problemas de ingresos, costos, utilidades, aunque también tienen un montón de otras aplicaciones muy interesantes. Pero de momento vamos a dejar este video hasta aquí. Nos vemos.